corte, que es el único que tengo. Ok, entonces vamos a ver primero el problema clásico en el que se basa la DP de corte y luego ya vemos otros problemas. De hecho, lo que vamos a hacer es terminar un problema que habíamos empezado con el tema de, creo que era Matrix Chain Multiplication, que yo también lo di. Entonces viene bien terminar ese problema porque la mitad del problema era Matrix Chain Multiplication y la otra mitad es una DP de corte. Entonces nos viene bien ese problema para juntar los dos temas y ver cómo se relacionan entre sí en un mismo problema. Okay. Entonces vámonos acá y vamos a empezar. Entonces DP de corte. Lo que habíamos visto eran DP clásicas como la de knapsack, la mochila, ¿qué más? El Matrix Change Multiplication y otros. Pero esos son considerados problemas clásicos. Este como tal no es considerado un problema clásico. Si lo buscan, creo que no tiene como tal una traducción al inglés, o al menos yo no la he visto, sino más que es una formulación clásica de una ADP. Bueno, o sea, no tiene nombre, pero es algo que sale muy recurrente este tipo de formulación para las ADPs. Entonces por eso lo aplicamos, porque muchas ADPs se pueden ver como DP de corte. Entonces recuerden que aquí nada más les vamos a dar como los clásicos y ya para que ustedes se aseguren de entender bien los clásicos, ya después los demás verlos cuando hagan problemas. ¿Sí? Entonces esta DP de corte creo que sí, el primer nombre que le vi que se llamaba así DP de corte, mucho tiempo no supe que se llamaba así, hasta que ya me explicaron que así era en el club. Entonces, si la buscan no van a encontrar mucho material, entonces mejor pongan atención ahorita. Lo que tenemos, vamos a hacer el problema clásico de que nosotros tenemos una barra de tamaño n. Y entonces lo que tenemos que hacer con esta barra es partirla en pedazos. Digamos, la partimos en este pedazo, luego en este otro, luego en otro más chiquito acá, luego en otro más grande, otro mediano y otro chiquito. ¿Okay? Entonces, digamos que la partimos en pedazos. Y digamos que este tiene un tamaño 2, este tiene un tamaño 4, este tiene un tamaño 1, este tiene un tamaño 3, este tiene otro tamaño 2, este 2 y este 1, ¿no? O sea, tenemos una barra de tamaño n y nosotros la partimos en varios trazos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos estos trazos y de tal tamaño. Hay varias variaciones para este problema, pero digamos que si nosotros si cortamos un pedazo de longitud y nosotros asociamos a él un costo C de I. Costo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que si yo decido cortar aquí un pedazo de 2, esto me va a costar, digamos que tiene un costo de 2. ¿No? Este tiene un costo de 4. Este tiene un costo de 1. Este tiene un costo de 3. Y así para todos los demás. ¿No? Entonces, al final, lo que nosotros, digamos que todo esto lo tenemos en un arreglo A de los tamaños. Y digamos que nuestro costo final está dado por la suma de I igual a 1 hasta acá, donde K es el tamaño de esta cosa. Bueno, mejor como de 1 hasta el tamaño de A, de el costo de I, ¿no? Bueno, como ese es un elemento, digamos que más bien como costo de A de I, ¿no? O sea, si tuviéramos esto, sumaremos cuánto me costó partirlo en 2, en un pedazo de tamaño 2,
Luego, ¿cuánto me costó partir en un pedazo de tamaño 4, en un pedazo de tamaño 1, en uno de tamaño 3, uno de tamaño 2, otro de 2 y uno de 1, ¿no? ¿Ok? Espérame, y entonces a eso se refiere este problema, ¿ok? Bueno, cuando les dije que como tal no tenía un nombre, creo que podríamos asociar más con la DP de corte este nombre que se le da a este problema en específico. También por eso se le dice DP de corte, que este problema se le llama cutting road. Ahorita les pongo acá. Este aquí lo tenía. Entonces a este le podemos decir que se llama el problema de cutting. Cutting. ¿Cómo? Es que no sé cómo se escribe. Era cutting road, pero no me acuerdo si era road de camino o road de el otro. A ver, a ver. Ah, no, bueno, es que. A ver, es que Abraham lo tiene aquí como cutting road. Ah, cutting a road. Ah, sí, esto sí es cutting a road. Bueno, es que lo pueden buscar como cutting road. Es que yo pensé que llevaba una A, pero no. Es cutting road o cutting sticks. Porque es un palo, ¿no? O sea, un road, no me acuerdo cuál es la traducción literal, pero se puede decir como, ah, creo que road es como una barra, ¿no? Entonces, partiendo una barra, cortando una barra o cortando palitos, da igual. Cualquiera de los dos está bien. Ah, espérame. Espérame. Ok, espérame. Creo que expliqué mal el problema. Déjame ver. Abraham, ¿puede decirme si expliqué mal el problema? Creo que expliqué mal el problema. Es que creo que me confundí con la otra. Es que creo que es por tamaño, ¿no? Abraham, el original. O sea, lo que me dicen es. Ah, bueno, a ver, déjame ver el tuyo. Porque yo tenía otra versión.
Ah, ok, ya creo que ya. Ah, sí, sí, es lo que me confundí. Ajá, yo me confundí con los tamaños, pero no. Ok, entonces déjame formular nada más lo que hace la regla. Que, o sea, queremos seguir sacando esto de cortar, pero lo que no te dice es que ahorita entré en duda porque estaba malo el arreglo. Lo que te dice del arreglo, de costos como tal, es si tú cortas uno de pedazo I, ¿ok? O sea, si yo tengo uno de tamaño, digamos, 5, 1, 2, 3, 4, bueno, 6 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo lo corto, lo que va a pasar es eso, ¿no, Abraham? O sea, si yo lo corto, no sé, me sale un costo 6, ¿no? Porque yo tenía un pedazo de tamaño 6 y lo corté. Si es así, ¿no? O sea, es el tamaño del grandote de que cortas, no en las partes que lo cortas. Porque si lo cortas en partes, sí termina siendo, este, o sea, lo podrías agarrar el mínimo, ¿no? Ah, entonces es el tamaño de las partes. Entonces sí estaba bien antes. A ver, a ver, es que ya me confundí, Abraham. ¿Puedes hablar para decirlo? Porque ya me confundí entre... Ah, ya. Ah, ok, entonces, entonces sí era lo que decía, ¿no? O sea, si corto estos en estos tamaños, va a ser la suma de todo esto, ¿no? De CD2, así, ¿no? Y CD4, ¿no? Sí, sí. Ah, ok, claro. Es que también hay otro que es el que estaba diciendo acá y que me confundí, ya no me acordaba cuál era el original, eh, de que dependía de tú el tamaño de que cortabas. Si tenías uno grandote y lo cortabas, entonces dependía de ese tamaño. Entonces era de ese. Pero no, aquí es de este. Entonces, bueno, seguimos. Entonces era más o menos la formulación que tenía aquí, de que nosotros al final tenemos pedazos cortados aquí y lo que queremos es de que si cortamos un pedazo de longitud y nos quedamos con ese pedazo de longitud y nos va a hacer a ese un costo CDI, ¿no? Más que como tal el problema, lo importante es la fórmula de la DP que te queda, que va a ser lo siguiente. Lo que nosotros, digamos que primero lo tenemos todo, si tenemos una barra como el tamaño 10, la partimos a la mitad. Cuatro, luego 4 y 5. Tamaño 10. Entonces esta va a ser como nuestra barrita individual. Y bueno, también lo que te dicen de, como te dan la longitud de los pasos que te tienen que quedar y la longitud es entera, entonces los pasos también. Los pedazos también tienen que ser pedazos enteros. O sea, no puede haber números reales en los pedazos. ¿Okay? Entonces, lo que podemos hacer aquí es de que si yo lo quiero cortar en pedazos enteros, yo lo único que tengo que hallar es la posición donde hago los cortes. O sea, si bueno, este tiene longitud más grande,
pero si lo transcribíamos era como hago un corte aquí, luego hago un corte acá, y luego hago un corte acá. Digamos. Y ahí tendríamos tres pedazos, uno de tamaño 2, uno de 1, 2, 4, uno de tamaño 4, otro de tamaño 3 y al final uno de tamaño 1. Entonces, esa sería como la formulación. Entonces, lo que viene haciendo este problema, voy a poner la formulación sencilla, es de que nosotros, si estamos para una posición I, nosotros vamos a buscar un J, ¿no? Vamos a buscar un J, tal que I sea no, que perdón, que, bueno, sí sea menor a J, ¿no? O sea, si nosotros al inicio estamos aquí como posición, lo que vamos a decir, ok, ¿hasta dónde yo voy a cortar? Entonces tengo que encontrar un J, digamos que corto aquí, y todo esto, hasta este índice, va a ser un pedazo, ¿no? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Bueno, le asocio el costo de este pedazo. Digamos, este pedazo tiene un costo asociado a él. Y ahora hago lo mismo, pero como ya corté este, y este ya, como yo lo digo, es parte de un pedazo solito, me voy al siguiente índice y ahora empiezo desde aquí de nuevo y busco otro pedazo que cortar y así. Aquí nada más el J puede ser igual, porque sería como cortar un pedazo de tamaño 1. Entonces, lo que podríamos hacer es para cada I, ir para cada I, y digamos que este costo, lo que queremos hacer es minimizarlo, ¿no? Porque si es un costo, queremos obtener el mismo costo. Costo, minimizar. Entonces, para cada I lo que nosotros hacemos es buscar un J. Bueno, podemos hacer aquí como para cada J mayor o igual a I. Digamos que aquí nosotros tenemos como una variable que sería nuestra respuesta. Y igual a, primero lo tenemos igual a 0. Y luego para cada J mayor o igual a I, lo que hacemos es, ok, yo estoy en esta parte y lo que yo voy a hacer es cortar desde I a J en un pedazo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para cada J mayor o igual a I, lo que hago, puedo decir como respuesta. Bueno, aquí como estamos haciendo el mínimo, sería como respuesta. Es igual a el mínimo de ella misma, de la respuesta. Y de lo que yo voy a hacer es, si corto aquí hasta ese J, pues yo me asocio ese costo, ¿no? Sería como ya dije aquí, todo esto, si este tiene tamaño 1, 2, 3, 4, 5, tiene asociado un costo 5, ¿no? ¿Cómo sé el tamaño? Bueno, el tamaño sería J menos I más 1. ¿Okay? Entonces podríamos decir como sacar el costo de J menos I más 1, digamos que es nuestro arreglo que tenemos de los costos, más dp de, si nosotros, bueno, lo que diríamos esto es una fórmula de dp, ¿no? O sea, una función que se llama dp y le pasamos el índice. Déjenme ver, que aquí le estaba haciendo iterativa, pero mejor no hay que poner por la fórmula. Y lo que hago es asocio ese costo de ese tamaño más llamar a la dp, pero en j más 1. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo estoy con mi j, aquí estoy con mi i y aquí con mi j, y como tal estoy delimitando cuál va a ser mi pedazo que empiece desde ahí. Porque además lo que pasa es que los pedazos tienen que ser continuos, ¿no? O sea, donde
termina un pedazo, en la siguiente casilla tienen que empezar el otro, el siguiente. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es, ok, donde yo termino va a ser desde el inicio, desde la primera casilla, porque no podemos desechar ninguna, desde la primera casilla, hasta dónde va a ser ese corte. Ah, bueno, hasta esta posición. Y ya asocio ese costo de corte y luego sería como olvidarme de todo esto, porque ya hice un corte ahí, y empezar de aquí para acá, ¿no? Y es como llamar a la misma función, pero desde aquí, desde J más 1, como desde la posición. ¿Okay? Entonces, nada más para que quede la fórmula como bien escrita de la DP. Bueno, digamos si aquí lo que puse es de que fuera como recursiva para que se sientan más acostumbrados con el DP de I. Una función que para cada I y al final respuesta va a guardar el mínimo global. Entonces lo que podemos hacer es como DP para I, para una posición I, va a ser igual a así como lo pongo, así es el mínimo de costo C de J menos I más 1 de mi tamaño más dp de J más 1 para cada todo J mayor o igual a mi I. Y nada más, por ejemplo, nosotros hacemos un costo 0 si I es igual a N más 1, ¿no? O sea, cuando yo mando una DP para acá afuera y ya no hay nada. Si I, déjenme, lo borro, lo pongo de mejor manera. Si I es mayor a N. Y déjenme aquí, lo formulo también para poner el límite. Para todo I menor o igual a J menor o igual a mi N. Entonces aquí nada más recuerden es como el caso base cuando me salgo. Y esta va a ser la formulación clásica que vamos a ver. La podemos escribir como de otra manera, porque aquí si se dan cuenta lo que nos dan es un arreglo de costos. Pero lo podemos formular como una función que nosotros le vamos a pasar a la DF, que sea mínimo o máximo, depende de qué queramos, para otra función costo desde I hasta J, o sea, la casilla donde estamos hasta donde partimos, más dp de J más 1, ¿no? En la siguiente. Entonces esta puede ser como mínimo o máximo. ¿Okay? Entonces generalmente por esto se caracterizan las DPs de corte, ¿okay? Que es como tal minimizar o maximizar, o también a veces es contar, porque hay una como de esta de cuántas maneras lo puedes partir, que se parece mucho al coin change, pero bueno, le pueden encontrar similitudes de esta formulación al coin change, pero aquí lo que queremos ver es de costo que está asociada para esta fórmula de DP una función costo que va en un rango, aquí lo tenemos definido de I a J, más dp de, ok, ya me acabé ese rango, continúo con lo demás, ¿vale? Ya. Entonces esta es como la formulación clásica de la dp de corte. ¿Por qué es esencial saber esta? Porque esta formulación es muy necesaria para temas siguientes más avanzados de DP, que son las optimizaciones. Por ejemplo, la optimización de divide y ventas se basa en esto. Entonces se basan en que son DP de corte. Pero esta es una formulación clásica que se van a encontrar. Entonces recuerden, no la vean tanto como que les dan un arreglo y le dicen eso,
sino como un corte en donde asocio a un costo a ese corte, más seguir calculando lo demás de la DP. ¿Okay? Hay otra variación como a esta DP de cortar, cutting rope, pero con otro parámetro, podríamos decir, que es, bueno, sería casi lo mismo de cortar una barra de, cortar la barra de tamaño N en a lo más, creo que es, sí, en a lo más de cada pedazo, ¿no? Entonces la formulación es muy similar a la otra, a la pasada, solo que aquí lo que pasa es de que no llevamos solo la posición de que nos queda, sino también cuántos pasos llevamos, ¿no? Entonces en vez de dp de i sería como algo como dp de i y k, o sea, en qué posición vamos y cuántos cortes llevamos. Bueno, pueden verlo como cuántos, sí, cuántos, bueno, como aquí digo pedazos, como cuántos pedazos llevamos. Pero la fórmula sigue siendo parecida a esta, de que es cortas en un, o sea, cortas en una DP, bueno, cortas, no sé, tienes que hacer una función de costo que corta en I hasta J más DP de J más 1, pero con otro caso extra, te lo acabo de cortar. Es casi lo mismo, nada más hay que adecuar los casos. Por ejemplo, si el K se pasa del K grandote este, tenemos que adecuar esto y cortar el espacio. Pero sigue siendo lo mismo. O sea, vean como esto va a solucionar este problema. La DP es la que cambia con los estados. Estos estados ya llevo 2 en vez de 1, pero la formulación sigue siendo la misma. Una función de costo. Y aquí mi llamada recursiva como llamada. Entonces por eso por estas dos características, bueno, por estas dos características claves es por las que se conoce a este tipo de DP, la DP por la función costo y por una llamada recursiva. Bueno, la llamada a la DP o el consultar el valor a la DP. Porque si lo hacen a iterativa, pues nada más es consultar el valor anterior o el siguiente. Ahora, mientras voy a servirme agua, necesito que lean este problema. Voy a ver si se ve. Si se ve. Díganme si no se ve. Me voy a servir agua. Pero este es un problema que hizo Abraham para la cuarentena. Nada más que se los puedo pasar, pero el problema es que muchos no están en el grupo. Muchos son nuevos, no están en el grupo. Entonces, si están en el grupo, pues nada más metan y ahí lo ven. Pero si no, aquí está. Y en lo que voy a servirme agua,
ya regresé. Bueno, ya les di tiempo para ver el problema, pero de todas maneras se los voy a contar. Aquí tenemos al gran Pachita, al Big Three, como es conocido aquí en Codeforces, y el cual quiere resolver problemas. Tiene una lista de n problemas y cada uno de estos problemas tiene asociado una dificultad ADI. Mientras más grande sea ADI, más difícil es el problema. Los valores de ADI van a salir random. Y lo que quiere hacerlo es de que tiene cada días antes de las World Finals, que esos cada días ya se volvieron como 2 años, ¿no? Porque ya la recorrieron un chingo, pero siguen siendo cada día, nada más cada día más grandotes. Y entonces tiene cada días antes y quiere resolver todos estos problemas, los tiene problemas. Entonces, lo que puede hacer Pachita, aquí te dicen, es de que al momento de que resuelve un problema, puede como descansar ese día y ya no resolver más problemas o seguir continuando con su resolución de problemas. Entonces, pero obviamente lo que pasa es de que si se acaba en un día, o sea, si hace un problema y ya decide no hacer más durante el día, entonces pasa al segundo día, ¿no? Y luego al tercer día, y así, consecutivamente. Entonces, bueno, aquí lo que te dice es de que cada vez de que Pachita termina de resolver problemas para un día, y aquí podemos ver también que no debería pasar un día sin hacer nada, porque no es óptimo, porque gastas un día a lo tonto. Mejor es terminar antes, por ejemplo, si tienes pocos problemas y tienes muchos días, terminar antes y dejar los días al final, al último, que, perdón, ¿qué? Así, es mejor no dejar días intermedios sin problemas que hacer y mejor dejarlos al final, ¿no? Porque así ya no andas presionado. Podría ver de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa de aquí? De que cuando termina de resolver problemas para un día, lo que hace es ver todos los problemas que resolvió un día y como ordenarlos por dificultad. ¿Okay? Entonces también tiene aquí como una cosa asociada que es la motivación. Que la motivación la podemos calcular para cada día. Y aquí te dice que la motivación que nosotros calculamos para un día viene dado por... Espérame, dejen que pase la ambulancia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que te dicen es de que la motivación se puede calcular de la siguiente manera. Dados una lista de problemas que resolvió Pachita durante ese día, cuando los ADI son la dificultad de sus problemas, lo que te dicen es de que primero vas a agarrar el problema que más se repite. Aquí dice, bueno, dice una función asociada que es la frecuencia de ese problema, de la dificultad asociada a ese problema. Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo. Aquí nos pone este arreglo de ejemplo. Y lo que te dicen, bueno, aquí lo que podemos ver de si f de j es la frecuencia de esa dificultad asociada, de cuántas veces aparece, lo único que nos están diciendo es cuántas veces aparece el 2. F de 2 nos dice cuántas veces aparece el 2. Aquí aparece una vez y otra vez, ¿no? 2 veces. Luego, ¿cuántas veces aparece el 4? Aparece una vez, nada. ¿Cuántas veces aparece el 1? F de 1. Aparece 2 veces, ¿no? ¿Y cuántas veces aparece el 3? Una vez. ¿Okay? Entonces, lo que quieren es, primero vas a encontrar el f de x más grande, que en este caso es f de 2 y de f de 1, ¿no? Porque ambos aparecen 2 veces. Entonces, primero lo que quieren que encuentres para calcular la motivación es, lo que quieren para que encuentres la motivación como tal, es primero encontrar qué números se repiten más veces. ¿Okay? Punto que varios números se repiten 5 veces y 5 es el máximo que cualquier número se repite. Bueno, ya los tienes. Los tienes como una listita. De todos esos números que se repiten 5 veces, lo que vas a hacer es agarrar el de mayor dificultad. Por ejemplo, si tienes que se repite 5 veces el 2, el 3 y el 8, pues te vas a quedar con el 8, ¿okay? Con ese valor de 8.
Luego vas a hacer para los mínimos también. ¿Cuál es el problema que se repite menos veces? Digamos que es el 2 y el 3, ¿no? De dificultad 2 y dificultad 3. Ahora, de esos que se repiten la menor cantidad de veces, te vas a quedar con el mínimo. ¿Sí? Déjenme anotar, porque pues vamos a resolver. Entonces, vamos a decir que la motivación de este problema, bueno, tenemos n problemas, k días, y la motivación va a ser como un x, bueno, aún no lo decía, pero es x menos y, donde x es el máximo número, bueno, digamos que, bueno, sí, el máximo número que se repite más veces, y y el mínimo número que se repite, repite menos veces, ¿no? Queremos sacar este valor. Entonces, por ejemplo, ahí teníamos, déjenme ver, este, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 1. Aquí los elementos que se repiten más veces son el 2 y el 1, ¿no? ¿Cuál es el máximo de estos dos? Pues el 2, ¿no? Entonces aquí diríamos que x es igual a 2. Y luego de aquí, ¿cuáles se repiten menos veces? El 4 y el 3, ¿no? ¿Y cuál es el mínimo de 3 y del 4? 3, ¿no? Que sería igual a mi y. Entonces, la motivación para este conjunto de problemas que yo resolví, bueno, más bien que Pachita resolvió, sería x menos y. ¿Cuánto es eso? Sería 2 menos 3, que sería igual a menos 1, ¿no? Esa sería la motivación asociada a esto. Entonces, lo que vemos es de que Pachita tiene n problemas y tiene k días para resolverlo. Durante cada día puede decidir qué problema resolver, cuánto resolver. Nada más que te dice que los problemas los tienes que resolver, según yo, en el orden en que te los dan. Entonces tienes el problema con dificultad A1, A2, A3, hasta AN. Pues para un día lo que puedes hacer es de que seleccionas un subarreglo de esta. Y dices, bueno, estos son los problemas que yo agarro. Si esos son los problemas que yo agarré, pues lo que saco es, si yo resolví estos problemas durante este día, ¿cuál es mi motivación al responder? Y al final solo hay que sumar la motivación de cada día para obtener la total. ¿Okay? Bueno, aquí algo que se garantiza también es que puede resolver todos los problemas antes del 10º día. ¿Okay? ¿Okay? Nos dicen que es posible. Entonces, si es posible, pues no tenemos que estar ahí pensando de que si no es posible o no, no es un caso especial, siempre va a ser posible. Y lo que nos dan es esto, y bueno, los tamaños n y k van a ser. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto? Vamos a hacer como un arreglito de que tengo de los n problemas. Bueno, digamos que sea como A, ¿no? El arreglo A. Tenemos A1, A2, A3, A7, A. Puse varios para ver lo que vamos a ver. Lo que estamos viendo es que como los problemas tienen que ser consecutivos en el orden en que nos da originalmente, lo que pasa es de que lo que estamos haciendo como tal es yo elijo un subarreglo de problemas
digamos, para un día, luego para otro día probablemente nada más haga luego para otro hago estos dos, luego así y así, hasta abarcar todos los problemas. Entonces, lo que yo hago es, si yo asocio como tal de los días como subarreglos de mi arreglo de costos, bueno, de dificultades, pues entonces podemos ver que se asocia más como a una DP de corte. Porque voy hasta acá, decido cortar aquí y ahora veo cuál es lo mejor para cortar acá. Si yo decido cortar en este subarreglo, ahora calculo para acá. Si decido cortar aquí, calculo para acá. Y tal. ¿Ok? Entonces podemos ver de que se asocia mucho a una DP de corte. Y esta DP de corte también lo pueden asociar también, como dije, a dividir en subarreglos. ¿Ok? Entonces podríamos como tal, se puede ver muy cercano al pasado que había puesto que además de cortar la barra de tamaño n en a lo más k pedazos, pues sería lo mismo aquí, ¿no? Cortar todos estos problemas en subarreglos en a lo más k subarreglos, ¿no? ¿Okay? Es cortar todo este arreglote en a lo más k subarreglos, donde cada uno me da un costo. Entonces podríamos formular la dp como dp de i y k. Igual podríamos decir 0 mayor a n, o también, no sé, infinito. Como queremos, ¿qué queremos hacer? Queremos maximizar la motivación. Entonces podemos decir como infinitos, k es mayor a mi k grandota, que son 10. Y si no, pues lo que hago es sacar el máximo de mi... Aquí lo que podemos asociar también, lo voy a poner en rojo, es esto, ¿no? De que yo voy a cortar mi subarreglo aquí, en esto, de problemas seguidos que tengo que resolver. Pero si lo hago así, tengo que asociar una función costo, ¿no? Que sería como mi función costo de dividir mi arreglo aquí en i hasta j, más la dp de j más 1 con, hice una nueva partición, hice otro día. Y el máximo es y esto, el máximo, y para todo, bueno, para i menor o igual a j, menor o igual a n. Entonces se parece mucho a la formulación anterior, de que en k pedazos, aquí lo vamos a transformar a k días. ¿Ok? Entonces esta sería como nuestra formulación de dp. Nada más que en el pasado nosotros teníamos un costo asociado como un arreglo, pero aquí no tenemos eso. Lo que tenemos que hacer es, de estos problemas, cómo sacar el costo asociado. Que aquí el costo asociado lo podemos ver como la motivación. ¿Cómo vamos a sacar la motivación? Pues eso ya lo podrían pensar más ustedes, aunque también les puedo decir esto un poquito cómo. Pero lo importante es ver cómo este problema es la formulación clásica de una DP corta. Lo único que cambia aquí es la función de costo. Entonces, el problema aquí sería computar el costo de una forma óptima para poder resolver este problema. Porque hasta ahorita lo que nosotros tenemos es una DP de O de N por K, son los días, por, digamos aquí, un T, donde este T es la transición. Dependiendo de cómo nosotros hagamos nuestra transición, en qué complejidad, pues ya podemos.
Y cuando me refiero a transición, me refiero a cuánto me cuesta computar la función de costa. No me quiero ver. La mejor forma de computar esto podría ser con un map. Con un map. Bueno, puede ser como con un map. De, sí, con un map de entero, que sea como apariciones. Y otro, un set de una pareja de enteros, donde sean los números. Lo que va a hacer este map nos va a ayudar para decir, ese map nos va a decir para un número cuántos, bueno, podemos decir como cuántas dificultades aparecen estas veces. O sea, este map lo que nos diría, por ejemplo, si tenemos un 3 asociado a un 2, es de que dos números aparecen eh, 3 veces. ¿Ok? ¿Ver? ¿Ver? Necesitamos... Espérame, creo que me hace falta algo, porque es cuántos aparecen y porque aquí podría sacar el máximo y sacar el mínimo, pero también tendría que ver el otro, el C. A ver, estaba pensando el otro, pero ah, sí. Aquí nos dirían, para un número, ¿cuántas dificultades aparecen esas veces? O sea, aquí diríamos dos números aparecen 3 veces y lo que aquí metemos en el set como tal es para cada aparición. Bueno, aquí lo que sería como la pareja de enteros sería como apariciones números. Ok, sí. Lo que me había equivocado es en este. Este no es. Ok, no. Me había confundido. Los confundí, los invertí a los dos. ¿Okay? El map de apariciones nos va a decir para cada dificultad cuántas veces aparece. Y este set de enteros nos va a decir la pareja, lo que guarda como tal es para apariciones está este número. Por ejemplo, si yo tengo que el 3 en este map aparece 2 veces, aquí en números lo que tendría que tener es una pareja que dice 2,3. ¿Okay? Esto es lo que tendría que guardar en este set. Si esto es lo que me dice el map, esto lo tengo que guardar en el set. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que yo para este agarro el último valor, el máximo de todo ese set, y ese va a ser igual a mi X. Y yo de todo este set agarro mi mínimo, o sea, el valor más chico,
ya ordenados como parejas, porque ya te los ordena solito, y ese va a ser igual a mi y. Que recuerden que tenemos x menos y. Esta es la función de costo. El que más veces se repite, agarrar el más grande, y el que menos veces se repite, agarrar el mínimo, es esto, ¿no? Y eso ya se da por este set. Entonces aquí podríamos agarrar el R punto, bueno, el punto R begin. Y aquí el begin, ¿no? Punto begin. Y ya, ese es el valor. Bueno, más bien sería el segundo, la segunda parte, ¿no?, de la pareja. Y ya sería todo. Y como esto es en log de n, pues nada más tenemos que agregar a este. Y si hace falta cambiar aquí, pues cambiamos acá. Borramos uno y metemos otro, pero también sigue siendo en log. Y consultar estos valores, pues también. Entonces al final todo termina siendo log de n. Entonces, según yo, la complejidad aquí de la transición termina siendo O de nk por log de n. Log de n. Nada más lo que tenemos que tomar en cuenta es de que cuando nosotros cortamos desde i hasta j, para cada j no tenemos que calcular todo esto de apariciones otra vez, no. Porque si lo hacemos así sería cuadrático. Bueno, sería cúbico la dp, y así creo que no entra. ¿Okay? Lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, si estoy en el j, para el j más 1 solo meto un nuevo número, ¿no? A este de aparición. Entonces no necesito calcular todo de nuevo. Nada más aumentar apariciones aquí y modificar en números cuando sea necesario. Bien. ¿Vale? Ese es el problema B, de que está aquí. Sí, como lo vamos a poner en la lista, yo creo, porque es muy buen problema para ver este tema. Los que no están aquí dentro del concept, de seguro les dijo que no eran parte del grupo, manden solicitud para entrar al grupo y los aceptamos al grupo. ¿Vale? Aquí los aceptamos, ya, si alguien no es parte de este grupo, que son creo que los que estuvieron en básicos, que pasaron aquí, ya. ¿Vale? Y vamos por el último problema, que es que lo que es terminar de ver otro problema que ya habíamos. Lo que nos decía el problema es que nos dan un arreglo y que podemos hacer la siguiente operación las veces que nosotros queramos. Tomar una pareja de elementos que estén juntos en arreglo y que sean iguales, o sea, A de I tiene que ser A de I más 1, o sea, nada más cambia el índice, pero el número es el mismo, o sea, 2 4 juntos, y lo podemos sustituir por ejemplo, si hay 2 4 juntos, los sustituimos a los dos por un 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, era el problema, probablemente muchos de ustedes se acuerden de ese. Y por ejemplo, si tenemos un arreglo de 2 4 4 1, lo podemos transformar a algo que sería 2 5, porque lo que pasa aquí es que estos son iguales y están juntos, y los cambiamos a de I más 1. Si A de I es igual a de I más 1. ¿Ves? Es lo que hacemos. Entonces, si recuerdan de este problema, lo que había dicho al momento de explicarlo en Matrix Change Multiplication, lo que eran dos de peso. Una era una auxiliar con Matrix Change Multiplication, y la principal con dp de corte. ¿Okay? Vamos a retomar nada más la auxiliar. Y si recuerdan de Matrix Chain Multiplication, lo principalmente que nos gustaba de
esa como forma de resolver problemas con ese paradigma de la DP era de que era una DP, pero que empezaba como con rangos, ¿no? De L a R, ¿no? Entonces, para nuestro arreglo de este era DP de L a R, lo que nos decía, digamos DP de 1, ¿no? DP1, porque ya sabemos que va a haber dos DPs, entonces a la de Matrix Change Multiplication le ponemos DP1. DP1 lo que nos va a decir es, para un rango en nuestro arreglo desde L hasta R, es, primero, podemos comprimir todo eso a un número. Si podemos, guardar a cuál. Por ejemplo, si tenemos nuestro arreglo que puse acá arriba, que sería el de 2, 4, 4, 1, y nosotros numeramos los índices 1, 2, 3, 4, la DP de 2 a 3 sería esto, ¿no? Este segmento. Y entonces ahí que tendríamos que decir, los elementos son iguales, ¿no? Entonces, como son iguales, lo que nosotros tendríamos que decir es, se puede comprimir. Cuando hablo de comprimir es de que todo este segmento desaparezca y me quede solo un elemento. Eso me refiero a comprimir, solo que me quede solo un elemento. Desaparecer a todos y que me quede solo un elemento. Por eso me refiero a comprimir. Aquí decimos, ¿podemos comprimir todo ese segmento a un solo número? Sí, porque estos son iguales, ¿no? Entonces lo podemos comprimir todo ese segmento a un número. ¿Que sería cuál número? El 5. Entonces dp de 2 y 3 sería igual a 5. Voy a poner otro arreglo de ejemplo. Digamos que tenemos 2, 4, 4, 5, 6. Nosotros aquí ya sabríamos que esto lo podemos hacer a 5, ¿no? Pero también todo esto lo podemos hacer a 6. ¿Por qué? Porque esto primero se convierte a 5, lo convertimos a 5 esto primero, y después juntamos a este 5 con este 5. Y lo hacemos en un 6. Y luego podemos juntar este 6 con este 6 y generamos un 7. Entonces, por ejemplo, en este arreglo nosotros guardamos para dp de 2 hasta 3, 4, 5, hasta 5, guardaríamos un 7. ¿Por qué? Porque todo esto, de alguna manera, de manera óptima, o sea, haciendo las operaciones de manera óptima en cierto orden, lo podemos comprimir todo a un 7, ¿no? Entonces, dp de 2 a 5, 7. ¿Okay? Entonces, esta era nuestra DP auxiliar para el Matrix Change Multiplication, que era más que nada los estados, ¿no? De un N a R, saber si se... Esta DP, déjenme ver cómo era. Bueno, si recuerdan el Matrix Change Multiplication, voy a poner el enunciado más acá de cómo quedaría esa DP. Si nosotros tenemos acá una DP que va de L a R, lo que hago es voy, bueno, lo voy a poner ya como for, un for de K mientras sea un K que sea menor o igual a K, que sea menor o igual a I y menor a J, tal que yo lo que quiero es, si tengo este segmento aquí, quiero ver de L a R, si todo lo puedo juntar, yo lo que necesito hacer primero es ver si lo parto aquí, digamos que este es mi K, si yo puedo comprimir todo esto en un solo número, y si yo puedo comprimir todo esto en un solo número,
Y digamos que si podemos, digamos que este lo comprimo en número A y este en un número B. Se debería cumplir de que para que yo pueda comprimir todo este LR partiendo en un pivote K, se debe de cumplir que A sea igual a B. Que yo pueda partir esta parte derecha, que pueda partir esta parte izquierda, pero que también en los elementos que yo lo parta y lo comprima, este en un solo elemento y este lo comprima en un solo elemento también, los valores que obtenga de esa compresión sean los mismos. Entonces, digamos que yo lo que obtengo sería de la izquierda, sería igual como a dp de I hasta acá, y el de la derecha sea igual a dp de, perdón, de K más 1 hasta J. Y esto me regresa los valores, ¿no? O sea, si izquierda es igual a derecha, entonces yo lo que puedo hacer es que dp de LR es igual a el valor, ¿no?, que obtuve de la izquierda más 1. Y si no, decimos que se queda en 0 o algo así. Nada más hay que tener de caso base de que, por ejemplo, si L es igual a R, entonces sí se puede, ¿no? Y regresamos a en L, ¿no? O sea, si es un solo elemento, A, L igual a R, significa que solo hay un elemento y pues lo puedo comprimir en él solito, ¿no? Y se queda ese y ya. Y si ya se cumple eso, pues ya podemos hacer todo lo demás. Bueno, si izquierda y derecha y los dos. Esa sería una forma para resolver esa DP. Y como nosotros tenemos un estado, llevamos estados aquí, sería L por R y la transición va acá, desde L hasta R. Bueno, aquí perdón, L a R en vez de IJ. Ay, bueno, mejor cambio acá arriba. Digamos que vamos desde I hasta. Hice una bola, ¿no? Y aquí va hasta I hasta. Bueno, más, sí se entendió, nada más era como los límites. Y ya, esta era la DP auxiliar. Y esto lo que nos va a decir es, para cada subarreglo, saber si lo puedo partir, pero si lo puedo comprimir, ¿verdad? Comprimir o no. ¿Okay? Entonces esta sería la DP auxiliar, pero ahora viene la que nos interesa para esta clase, que es la DP de corte, que lo que haríamos es, yo tengo mi, aquí, digamos que tengo estas porciones de mi arreglo con valores, y digamos que yo voy aquí, empiezo, si digamos que voy aquí, yo lo que sé es de que yo ya comprimí de alguna manera todo esto. Bueno, yo ya resolví de alguna manera todo esto. Entonces, digamos que aquí eran 3 elementos, ¿no? Y yo lo mejor que pude obtener es que pude comprimir de alguna manera aquí y la cantidad más chiquita de elementos que me quedaron son 2, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es añadirme solamente y aquí tener un valor que sea 2 más 1 igual a 3. O sea, yo ya de alguna manera comprimí esto, hice las operaciones que quería acá, y yo solo me añado 2 más 1 igual a 3, o tratar de comprimirme con algún subarreglo. Acá. O sea, yo voy aquí y me trato de comprimir, como por ejemplo con esto. ¿Okay? Déjenme hago como un dibujo más grande. Y digamos que vamos en esta posición I. Yo ya procesé todo lo de acá. Digamos que yo ya sé los resultados para aquí hacia atrás.
yo lo que puedo hacer es, a este resultado, que sería como termino hasta acá, yo ya sé cómo se comprimieron hasta este punto, ¿no? Si se pudieron comprimir, si no pudieron, lo que sea, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es, a lo mismo que yo pude haber aquí de tamaño conseguido aquí, me puedo añadir solamente, o sea, sería como dp de i sea igual a dp de i menos 1 más 1. O sea, lo que hice en el pasado hasta esa posición y solo me añado yo al siguiente y ya. O lo que puedo tratar de hacer es yo tratar de comprimirme con un subarreglo pasado, ¿no? Por ejemplo, con esto. ¿Ok? Digamos que esta es una posición J. Entonces yo lo que puedo hacer es dp de i es igual a dp de j menos 1 más esto, ¿no? Acá. Más si me pude comprimir aquí o no. Y aquí lo que vendría siendo es, si yo parto aquí y me quedo esto, es más el costo, ¿no? Desde j hasta i. Pero aquí lo que es interesante es de que solo nos beneficia juntarnos con los que nosotros podemos comprimirnos, ¿no? O sea, solo tengo que buscar los j tales con los que yo me pueda comprimir. ¿Okay? Si yo me puedo comprimir con todo esto, pues ya. Sería la dp de j menos 1 más el costo. Y si yo puedo comprimir todo esto, pues sería un costo 1, ¿no? Porque todas estas tres posiciones las puedo comprimir en una sola. Entonces aquí sería más 1, ¿no? Costo igual de ji más 1. Nada más tenemos que verificar que de j a i podamos comprimir. ¿Okay? Para hacer este cálculo y nada más hacer como la dp de corte aquí y más 1, porque sería de que me comprimí todo en 1, tenemos que verificar de que desde donde yo estoy cortando hasta mi posición actual, sí se pueda comprimir. Si no se puede, estaría cayendo en algo falso y estaría calculando mal el resultado. Vamos a ver el código de ese problema. Si tienen dudas, díganme, pero a ver, vamos a ver si con el código se puede entender. Llevo dos cosas, que la DP auxiliar se llama DP normal y la DP de corte se llama DP2. Miren, aquí puse un punto y coma extra y no me contó nada. No sabía qué cosa. No es ronda mi error ni nada. Qué chido. Primero lo que hacemos, como les dije, es la DP auxiliar, ¿no? Calcular la DP auxiliar. Y esa la calculo... Sabrá Dios dónde la calculo. Ah, bueno, la calculo aquí mientras la voy en este. Pero la pueden calcular antes. Lo que hago aquí es de L a R y, por ejemplo, si L es igual a R, pues retorno ADN. Si es solo un elemento, pues retorno a ese mismo elemento. Recuerden que me regresa si puedo comprimir todo este rango en un elemento y si puedo, en cuál. Y aquí, por ejemplo, si son dos elementos, pues nada más checo que sean los dos iguales, seguiditos, y retorno ADL más 1, ¿no? O sea, el siguiente. Y si no se puede ese subarreglo, lo que hago es retornar un 0. ¿Okay? En mi caso, nada más así lo hice yo. La DP normal, DP de L, y lo que hago es buscar el punto de quiebre, ¿no? De LI, ¿no? Punto, el pivote, ¿no? Donde antes era acá, aquí le pongo como. Entonces yo lo que hago es conseguir el valor de la derecha, que sería el L a LI, o el valor de la derecha, que sería el LI más 1 hasta R, ¿no? Y primero checo, mis dos valores son diferentes de 0. Si son diferentes de 0, es que ambos lados se pudieron comprimir, ¿no? Y si además de que son diferentes de 0, son iguales, ok, entonces yo en esta posición de la DP, res, guardo mi valor más 1. Que sería, recuerden que lo comprimimos en el valor más el siguiente. Y esto ya me garantiza que mi DP auxiliar va a funcionar. Después,
para la DP2, que sería la de corte, lo que hago es, voy por cada uno, desde 1 hasta n, y aquí lo que decía, DP2 es igual a, primero, con el anterior, la DP de corte, que sería esto, lo que les he dicho, DP de I, hasta esta posición. La DP de I lo podemos poner como cuánto es lo mínimo, considerando el prefijo hasta I. Entonces, es lo que estamos haciendo. Yo lo que hago es aquí, me puedo unir nada más con el anterior, lo que tenía el resultado del anterior, y añadirme solito, como tal. O yo lo que hago es irme por todos los J anteriores y ver si me puedo aquí, ¿no? Consigo mi valor, o sea, consulto mi DP auxiliar aquí, consulto ese valor. Y si ese valor pues, es diferente de 0, o sea, si es positivo, o sea, si pude cortarlo, pues lo que hago es mi DP de 2 es mínimo de DP de 2 e I y DP de 2 de J-1, como aquí lo había puesto, J-1, más mi costo. Que como mi costo es comprimirme todo solito a uno solo, pues 1, ¿no? ¿Okay? Y al final nada más imprimo mi DP en la última posición. ¿Okay? Entonces este problema es muy bueno porque además de ver DP, el concepto de una DP auxiliar que te ayuda a calcular otra DP, también lo que podemos ver es dos tipos de DPs clásicas, que sería el matrix chain multiplication y esta de la DP de corte. ¿Vale? Este problema háganlo, si no lo habían hecho antes, háganlo porque está muy bueno. Les ayuda para repasar. ¿Vale? De todas maneras, lo ponemos en la lista y ponemos más. Esperen muchos problemas de DP este fin de semana para que se diviertan. Bueno, si no, ya es todo. Y nos vemos la próxima semana con matching o vamos a ver con qué. ¿Vale? Ahí nos vemos.